Ok, bueno, este año no les diré que me haya puesto a escuchar mucho. De hecho, siento que fue un poco seco en cierta forma. Aunque con menos lanzamientos de mis bandas favoritas, considero que esos pocos han hecho un mucho, ya que han sido trabajos monumentales que nos han dejado grandes canciones, además de que experimenté con cosas nuevas, y en este video me encargaré de recopilar las canciones que más me han gustado de este año. Antes de arrancar el top, quiero disculparme si no pongo ninguna canción para amenizar el video. No tendría ningún problema en hacerlo, aunque eso signifique que el video no se pueda monetizar en un futuro. Finalmente lo hago para desahogar mis gustos y poder hablar de lo que quiero, pero ¿de qué me sirve hacer algo y compartirlo si nadie lo va a poder ver? Gracias a las estrictas normas de YouTube, mi top del año pasado está bloqueado y nadie lo puede ver. Eso es decepcionante. Así que optaré solo por poner una canción de fondo como de costumbre, pero no serán las canciones de cada puesto. Pero si quieren escucharlas por ahí, les dejaré una playlist al final del video. Así que sin más, vayamos adelante. Número 15. Bueno, empezamos súper leve con algo más rockerito. La banda NMCA llega con nueva vocalista, quien ha demostrado tener la capacidad suficiente para tomar dicho rol en la agrupación. Uno de los mejores temas, más pesados y chingones de su nuevo trabajo es Kids with Guns, el cual les ha valido para poder arrancar mi top. Repito, número 15, Kids with Guns. Número 14. Antes de que llegara Rammstein, los alemanes Umf también hicieron de las suyas. Entre las canciones que se encontraron en su nuevo álbum Ritual, me ha gustado demasiado In Namen des Vaters. Es una canción bastante contundente y pegadiza que no se puede hacer de lado. Número 14, In Namen des Vaters. Número 13. Por su parte, Suicide Silence regresa de donde quiera que se hayan esfumado luego del bodrio que fue para sus fans el disco pasado, pero regresan con algo triunfal. Su canción Love Me to Death es una completa bestialidad, estruda y arrasadora. No sé si decir si realmente tenía expectativas por algo de ellos, porque era incierto el futuro que la banda tendría, pero su nuevo tema los ha reivindicado y el nuevo disco se ve que pinta bastante bien. Número 13, Love Me to Death. Número 12. Una de las cosas más chingonas y a decir verdad bastante rara ha sido haber conocido a Jasmine Bean y su mundo de fantasía colorido, pero teátrico y enfermizo. El tema que la catapultó, Worldwide Torture, ocupa este puesto porque nos da muestra de lo que esta chica tan extraña tiene por ofrecer. Ella es un contraste entre la dulzura, la psicopatía, la depresión y varias chingaderas raras, pero chingonas. Número 12, Worldwide Torture. Número 11. Otra rola chida, pegajosa, movida y genial es Mad World de Within Temptation. La verdad es que este año me enamoré de esta banda, su nuevo trabajo me fascinó y este tema ha sido mi favorito. Es bastante emocionante y me provoca muchas ganas de cantarla. Sin duda, uno de los primeros sonidos nuevos que pude disfrutar este año. Número 11, Mad World. Número 10. Saint Asonia me tuvo esperando como baboso mucho tiempo, pero al Chile llegaron para traer algo maravilloso. El nuevo álbum estuvo genial, pero el sencillo que los trajo de vuelta, The Hunted, es algo que simplemente aún no puedo tragar. La colaboración de Sally Erna de Godsmack simplemente quedó genial. No tengo queja alguna. Muy buena canción. Número 10, The Hunted. Número 9. Igual, Poppy es de las cosas más experimentales y diferentes que decidí escuchar este año. No puedo negar que la propuesta es más que interesante. Ahora mismo Poppy se dedica a promocionar su nuevo material y ha lanzado temas nuevos, pero creo que optaré por algo que ya ha salido en algún material completo. Choke pertenece al EP del mismo nombre, es un tema oscuro y tétrico que no te puedes perder. Número 9, Choke. Número 8. Sin duda Lindemann estuvo bastante activo este año, eso le valdrá 2 puestos en este top, pero el otro lo veremos más adelante. Ahora mismo, Stealth se posiciona aquí ya que fue la canción que trajo de vuelta al proyecto que iniciaron juntos, Till y Peter Tatren, la cual
fue por mucho pegajosa y emocionante. El video está súper pasadísimo y por eso toma puesto aquí. Número 8, Stay Auf. Número 7. Los sencillos de We Are Not Your Kind son bastante buenos para partir tímpanos y no tienen pierde alguno, pero a gusto personal creo que Orphan es mi favorita del nuevo álbum de Slipknot. Quizá no hayan traído su más glorioso trabajo, pero es en medida disfrutable. Una de las mejores sorpresas del disco para mí fue este tema, súper destructivo y potente, muy al estilo del viejo Slipknot. Número 7, Orphan. Número 6. Aquí sí me pondré al tiro con una rola que significó mucho para mí. Esta canción es increíble y especial porque de cierta manera me sentí identificado tanto con el video como con la letra de la canción. Me parece una joyita súper fascinante y llena de emoción, y para mí un himno para chicos con grandes sueños, sueños que no todos aceptan. Número 6, Brand New Numb. Número 5. Ahora sí entramos a los pesos pesados, las rolas más chingonas y que más me encantaron, comenzando con el quinto puesto, Jim Jones de Skin, aquel que abriría la puerta para el segundo capítulo que esta banda ha presentado. La estridencia y estructuras pegadizas hacen de la canción una alucinación total que te sumerge en una historia horrorosa e impactante, sin duda una de las mejores cosas que he podido escuchar. Número 5, Jim Jones. Número 4. Uno de los regresos más emocionantes y épicos del año fue el de Korn, que si bien su primer sencillo no me atrapó demasiado, el segundo, Cold, sí lo hizo y con creces. La brutalidad no se hizo esperar. Apenas comienza la canción, todo se vuelve un completo caos. Sin embargo, el coro tan melodioso hace que el tema sea demasiado disfrutable y genial. Número 4, Cold. Número 3. Bien, desde que empezaron a interpretar esta canción en sus presentaciones en vivo, supe que de su nuevo disco, esta definitivamente sería mi favorita. Equivocado no estaba. Todos esos elementos que tiene esta canción, influenciada particularmente por algunos elementos folclóricos de la India, hacen una mezcla totalmente disfrutable, con mucho ritmo y emoción. Shanti 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 se acomoda aquí en este tercer puesto como una de las canciones que más amé este año. Bueno, son baby metal. Han hecho cosas muy raras mezclando metal con otros géneros, con un toque muy kawaii que encanta a cualquiera. Número 3, Shanti Shanti Shanti. Número 2. El nuevo trabajo de los italianos Lacuna Coil me pareció una excelente continuación de su predecesor, en mi opinión logrando superarlo. Layers of Time fue fascinantemente épica, pero Reckless tiene su encanto total, desde ese toque medio country, detalle por parte de las guitarras, hasta la forma de cantar de Cristina en los coros. ¡Maldición! Es fascinante. Amo justo la parte previa a los coros, todo conecta bien y los guturales de Andrea Ferro son bestiales. Reckless, como dije, tiene su encanto, es muy pegajosa y sobre todo bastante pesada si quieres algo con que romperte el cuello. Número 2, Reckless. Cualquiera que me conozca le resultará ridículamente obvio qué canción no ocupa el primer puesto, pero aquí está, tiene que estar, realmente no hay más. Número 1. Aún recuerdo con mucha nostalgia hace pocos meses cuando por fin se hacía realidad el regreso de Rammstein. La misma emoción que sentí al escucharla por primera vez, la puedo sentir reflejada en la misma canción, en su epicidad y gloria. Cada que la escucho recuerdo ese sentimiento enorme de felicidad que me trajo saber que mis héroes estaban de regreso. Desde el trabajo en el teclado de Flake, un aire bastante fresco en las guitarras, sonidos orquestales de fondo dándole forma a la canción, hacen que simplemente sea una maravilla en su totalidad. La cosa más jodidamente increíble, una canción que es una locura. Deutschland es la canción con mayor carga emocional para mí, es especial y por eso ocupa este puesto. Así que, sin más, Deutschland de Rammstein se queda en el primer puesto. Pero bueno, ya para concluir, déjenme en la caja de comentarios cuáles son sus canciones favoritas. ¿Alguna apareció en mi top? ¿Cuál consideran la mejor del año? Espero leerlos, por favor no se olviden de comentar y dejar un pulgar arriba si el video les ha gustado. Compartan el video para que llegue a mucha más gente y síganme en mis redes, por Instagram estoy mucho más activo, así que espero verlos por ahí. No les digo que se suscriban porque bueno, con apenas 633 suscriptores no le veo el caso.
y espero que hayan disfrutado del video porque este será el último del canal. Muchas gracias a todos los que me apoyaron, han sido geniales. Esto será todo y sin nada más que añadir, se despide Errot. ¡Ah! Se la creyeron. Sí, sí va a ser el último video, pero del año. Inocentes palomitas, cayeron. Pero, Rod, eso fue ayer. ¿Así? Sí, sí. Rayos.